Mensajes que nos están llegando. Princesa nos dice: Buenas noches, Monseñor Felipe. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencia existe entre dignidad humana y conciencia moral? Gracias, que tenga una bonita semana y que el Señor lo bendiga. Mira, dignidad humana, desde luego yo doy una respuesta rápida, en los 8 días prometo ampliarla. Dignidad humana es, somos creados a imagen y semejanza de Dios, y cualquier persona, buenos o malos, asesinos o santos, todos tenemos dignidad humana. De un color o de otro, de una condición social o de otra, de una raza u otra, todos somos iguales en dignidad. Conciencia moral, en cambio, es que yo soy consciente de lo que hago, soy responsable de lo que hago. Mi conciencia moral me dice, esto está bien o esto está mal. Es diferente, princesa. Entonces, dignidad todo el mundo tenemos, conciencia no todo el mundo tiene. Hay gente que no tiene conciencia. Lo ampliaremos dentro de 8 días con algunas citas bíblicas. Buenas tardes, Monseñor. ¿Cómo se llama el padre que tiene experiencia para platicar con jóvenes y adolescentes? Es el padre Bernardo Rangel, 967-138-1844. Disculpe, señor obispo, ¿será posible que me vuelva a repetir el número de teléfono donde puedo hablar para hacer una cita y poder hablar con usted? Con todo gusto, es ahí en las oficinas de la curia. El teléfono es, si es de aquí de la ciudad, 678-0053. Si es fuera de la ciudad, con la clave 967. Teléfono 678-0053. Buenas noches, señor obispo. Un saludo para usted. Ánimo en su programa, lo escuchamos en La Rainza. Un saludo cariñoso para ella, para San Andrés La Rainza, con mucho cariño. Vamos con las preguntas pendientes de hace 8 días. ¿El Espíritu Santo es el principio femenino de Dios? Miren, se está investigando últimamente y que la palabra que en hebreo significa espíritu, ruach, sí es una palabra femenina. Eso significa que Dios es femenino. Miren, Dios rebasa masculino y femenino. Dios no es ni masculino ni femenino. Dios es más que eso. Ahora, en el lenguaje para comunicarnos con Él, pues obviamente se usa muchas veces el lenguaje masculino porque es la cultura donde nació la Biblia y el mismo Jesucristo. Jesucristo, cuando nos dice cómo hablarle a Dios, dice Padre. Y Padre es un lenguaje masculino, pero es parte de la cultura. Sin embargo, Ruach, me decía el padre Bartolomé, que es un experto en Biblia y ha estudiado más que yo en este sentido, lo decía como Ruach significa así el aliento. Por ejemplo, en el libro del Génesis dice, todo era desorden. Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas para poner orden. Entonces, el Espíritu de Dios es orden. Si es femenino, es orden también. Es como un viento, como un aliento de vida. Y que en otros momentos, decía el padre Bartolomé, este ruaje es como un huracán, como un viento impetuoso, que no se parece nada a lo femenino. Entonces Dios no lo podemos catalogar en masculino o femenino. Dios tiene rasgos masculinos y femeninos porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y si Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios, Dios tiene lo masculino y lo femenino, y va más allá de ello. Pero es una forma como nosotros podemos reconocer a Dios. Aún más en la Biblia hay textos que nos hablan de que Dios nos ama con entrañas maternas. Dice, ¿alguien puede olvidar al hijo de sus entrañas? No. Pues aunque ellos les olvidaran, yo no te olvido. Estás en mi corazón, tatuado en mis ojos, en mis manos, en todas partes. Entonces las expresiones de Dios también son femeninas, de cariño, de ternura, de cercanía, de misericordia, que son elementos más propiamente femeninos. Entonces, que Dios es masculino, femenino, repito, Dios es más que masculino, más que femenino. La cultura en la que fuimos educados es más masculina porque así es la sociedad en que crecimos. Pero el concepto de Dios, repito, abarca mucho más que lo masculino o lo femenino. Buenas noches. ¿Saben por qué hay mucho protestantismo? ¿Por qué los sacerdotes no explican específicamente el Evangelio en la Biblia? Dice que Jesús dejó el sábado para los judíos, que son los que le dieron muerte, y los católicos tal vez no lo saben, y para muchos ser católicos es ir a misa todos los domingos y rezar. Sí, ya en otras veces hemos hablado de esto, si quieren dentro de 8 días lo explicamos más ampliamente. ¿Por qué hay mucho protestantismo? Dice usted, porque los sacerdotes no explican bien el Evangelio o la Biblia. Esa es una razón. Pero otra razón es de que mucha gente no le interesa. Mucha gente ni va a la iglesia ni quiere aprender. Fíjense,
2, 3 platiquitas para recibir el bautismo, les molestan y a veces van a más no poder y están ahí, están con su celular distrayéndose. Entonces, no quieren conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy amplia, muy bella. Que no le expliquen suficientemente a los sacerdotes puede ser posible. Ustedes dicen que la Biblia dice que el sábado lo dejó para los judíos, que son los que le dieron muerte. Mire, en la Biblia habla mucho del sábado, desde el Génesis, que Dios descansó el sábado y lo santificó. En el libro del Éxodo capítulo 20, Dios insiste mucho en el sábado. Jesucristo iba también el sábado a la sinagoga. Pero Jesucristo nos dio otra dimensión y sobre todo Jesucristo resucitó pasado el sábado. Dentro de 8 días vamos a dar varios textos bíblicos para que fundamentemos más lo del domingo. Usted dice, muchos católicos tal vez no lo saben, porque para muchos dice usted, ser católico es ir a misa todos los domingos y rezar. Bueno, eso es parte, pero no es todo. Lo importante es ser evangelizados y llegar a profundizar en los motivos de nuestra fe. ¿Se puede casar una persona 2 veces por la iglesia? Ya varias veces hemos respondido y disculpen que volvamos a los textos originales. La respuesta siempre se basa en la palabra de Dios y por ahorita vamos a dar solamente 3 textos. Génesis 2:24. Pueden ustedes anotar o buscar en su Biblia. Génesis 2:24, que es el origen de la humanidad. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Una sola realidad. Entonces, desde el principio, vean, es el proyecto de Dios. Hombre y mujer dejan su familia para hacer una nueva realidad, una nueva situación. Por tanto, el proyecto de Dios es, se deja todo y ahora somos tú y yo para siempre. Es el proyecto de Dios. Pero Jesucristo lo confirma, lo ratifica cuando había ciertas dudas, porque el mismo Moisés dio permiso de proceder de otra manera. Y Jesucristo dice, es por la cabeza dura que ustedes tienen. Moisés les dio permiso, pero no era así el plan de Dios, y hay que volver al plan original de Dios. Mateo 19, versículos 4 al 6. Mateo 19, versículos del 4 al 6. Jesús respondió, ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, no lo puede separar nadie. Lo que Dios ha unido, no lo puede separar nadie. Entonces, ¿se puede una persona casar 2 veces por la iglesia? No. Porque cuando se casa uno por la iglesia es contigo para siempre. Es el compromiso que se hace. Tan es así que si alguien se casara y dijera, pues nos casamos nomás mientras nos dure el cariño y el amor, no vale ese matrimonio. O que nos digan, nos casamos, pero si hay problemas, pues cada quien por su lado, no vale ese matrimonio. Si un matrimonio desde el principio es para toda la vida, tú y yo hasta que Dios diga. Entonces, ¿una persona se puede casar 2 veces por la iglesia? No. Ahora, si ya enviudó, es distinto. Si ya enviudó es distinto porque es Dios quien ha hecho esa separación. Pero es Dios, no es la persona. Ahora, que alguien dijera, yo voy a matar a mi mujer para quedarme con la amante, pues ese es un delito que la iglesia no se puede autorizar un nuevo matrimonio. Solamente el Papa dispensa y de ordinario no dispensa eso. Se llama un uxoricidio. Eso es un delito terrible. Eso no se vale para nada. Pero leamos otra Biblia en que se confirma lo anterior, pero otra versión que nos da Marcos capítulo 10, versículos del 9 al 12. Marcos capítulo 10, versículos del 9 al 12. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Cuando ya estaban en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre lo mismo, y él les dijo, el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra su esposa, y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también comete adulterio. Qué claro está. Entonces, si él deja a su esposa, obviamente están casados bien, deja a su esposa, comete adulterio y se va con otra. O ella deja al hombre y se va con otro, también comete adulterio. Si la palabra de Dios es sumamente clara. Entonces, ¿se pueden casar 2 veces por la iglesia? No. Solo, repito, si quedó una persona viuda, sí se puede casar. Seguimos con otras preguntas o mensajes que enviaron hace 8 días.
dígame qué tanto está mal que tengo una relación con un hombre casado por el civil. Ya llevamos 11 años juntos y tenemos 2 hijos. Su esposa no puede tener hijos y hasta ahora yo soy la madre de sus hijos. Últimamente ya no me siento bien de ser la segunda, pero dice que los chamulas son así, que tienen 2 o 3 mujeres y todas se respetan. Me quiero separar por temor a Dios. Ore por mí, por favor. Con todo gusto, pero mire, qué bueno que usted está tomando esta decisión. Porque si usted dice que los chamulas llevan esta tradición, que algunos lo hagan, alguno que otro lo hace. No se puede decir que sea una cosa que todos hagan, por favor. No hay que estigmatizar a los hermanos. No, no, no. La mayoría con su esposa y punto. Que haya uno que otro caso, no solamente chamulas, hay también personas que no son indígenas y lamentablemente viven así. Algunas personas han tenido graves problemas porque tienen 2 o 3 personas, su esposa y 2 o 3 amantes. A veces algunos están en una parte, están en otra, van por aquí, por allá. Eso no digamos que los chamulas, por favor, por favor. Yo lo respeto muchísimo a ellos. Que haya algún caso aparte puede haber, pero no. Entonces eso no es correcto, no es correcto. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Pues son cosas del pasado y no podemos ahorita pues rectificar muchas cosas. Esos hijos son sus hijos, de usted y de él. Y él tiene que ser responsable de sus hijos igualmente con usted. Y él tiene que ayudarle a educar a los hijos, eso es obvio. Pero, obviamente, como usted dice con toda claridad, ya no me siento bien de ser la segunda. Obviamente que no. Cuando en un matrimonio se quieren es yo todo para ti, tú toda para mí, solo. Si alguien más entra ahí, rompe la relación, rompe la unidad, rompe la armonía. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque la relación no solamente sexual, sino la relación de vida, de matrimonio, es de totalidad. No es si nos queremos un ratito bien, o si ya no me gusta, si me gusta otra persona. No, no, no. Eso es mentira, eso es una infidelidad, eso es una traición. Usted dice que ya se quiere separar por temor a Dios. Yo le alentaría a ello, pero hágalo en forma pacífica, no en forma de pleito. Que él, el papá de sus hijos, se haga responsable de atenderlos, de educarlos, no solamente en cuestión económica, sino también de atenderlos, educarlos, darles una palabra. Pero obviamente no pueden seguir el mal ejemplo del papá si fuera cierto que tiene 2 o 3 mujeres y que conviven entre ellas. No es tan cierto, no es tan cierto. Pero bueno, respetamos su palabra. Está llegando otra pregunta que dice... Una pregunta a las personas que se casan a la Iglesia Católica, después dejan la religión y se van a otra religión, desprecian a los santos y a la Virgen, Madre Nuestra. ¿No es pecado eso? Claro que sí, es una falta grave y preocupante. Dice, se casan por la Iglesia Católica, después cambian de religión y desprecian a los santos y a la Virgen. Hoy es una falta. ¿Por qué lo hacen? Muchas veces por ignorancia. Que si los santos son ídolos, no son ídolos, son imágenes solamente. Lo hemos explicado miles de veces esto. Los respetamos, pero está mal lo que ellos hacen. Lo consideramos negativo, obviamente. Negativo. Pero vamos todavía con otras preguntas pendientes de hace 8 días, porque si no el tiempo se nos agota. Germán Molina nos dice, sé que usted promueve la fraternidad entre hermanos de otras denominaciones religiosas. Sin embargo, la mayoría de ellos nos critican por todos los medios habidos y por haber, y eso duele. Aprovechando la reunión que tendrá con pastores de esas denominaciones, pido que los exhorte a vernos como verdaderos hermanos en Cristo. Con todo gusto, miren, ahora que estuvimos en Comitán, un hermano de esas iglesias nuevas que surgen, que está en una alianza de pastores, cuando hablamos del término religión, se puso a discutir ahí dice, nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos fe. Y a veces discusiones por una palabra, si es religión o si es fe. Y alguien decía, si es fe, es relación con Cristo. Pues relación con Cristo y religión. Y él decía, no, para nosotros no es religión, es fe. Bueno, a veces son cuestiones de palabras. Y a veces es cuestión de que alguien se aferra a una palabra o a otra. Eso es secundario, no nos peleemos. Pero ahí mismo yo les decía, bueno, lo que vamos a hacer los foros no es para pelearnos entre nosotros. En el Consejo Interreligioso nunca discutimos de doctrinas, sino compartimos nuestras inquietudes, qué hacer por Chiapas, qué hacer por la paz, qué hacer por la reconciliación.
Lo que nos importa es trabajar por la comunidad, no estarnos peleando entre nosotros. No estarnos peleando entre nosotros es bien importante también. Dice... Don Felipe, buenas tardes. Muchas personas se dejan engañar con la calaverota y todavía le dicen Santa Muerte. Qué feo. Totalmente de acuerdo con usted, ¿eh? Yo no estoy en absoluto de acuerdo con estas personas. Pero volviendo a lo que nos decía don Germán Molina, ¿qué puedo yo hacer? Miren, vamos a ver lo que nos dice Jesucristo al respecto en Juan capítulo 17, versículo 21. Juan capítulo 17, versículo 21. Que todos sean uno como tú, Padre. Estás en mí y yo en ti. Es la oración de Cristo en la última cena. Es una oración insistente de Jesús al Padre. Padre, que todos los que van a creer en mí sean uno, como tú en mí y yo en ti. La unidad no significa uniformidad. Insistimos mucho nosotros allí en las reuniones que tuvimos tanto aquí en San Cristóbal como en Comitán para preparar los foros con protestantes. La unidad no significa que ustedes dejen de ser protestantes y se hagan católicos, o que yo deje de ser católico y me haga protestante. No, la unidad es que sepamos respetarnos, valorarnos, y cada quien tiene algo importante de la fe en Cristo. Que nosotros creemos que como católicos tenemos más todos los medios que Jesús dejó en su iglesia, eso sí, porque si un católico se hace protestante, pierde muchas cosas que tenía. Si un protestante se hace católico, no pierde nada de lo que tenía, al contrario, lo aumenta, mucho más. Pero no estamos en plan de pleito. Y sin embargo, San Pablo ya nos advertía en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 26, aunque es un poquito largo, pero es muy ilustrativo. Es muy ilustrativo. Si ustedes quieren leerlo en su Biblia, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 26. Que lo lee Claudio, por favor. Recuerda estas cosas y ordena, en nombre de Dios, que nadie se enrede en vanas discusiones que no sirven para nada, sino es para ruina de los que escuchan. Esmérate por presentarte ante Dios como un hombre de probada virtud, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, como fiel intérprete del mensaje de la verdad. Evita las discusiones inútiles que llevan a una impiedad cada vez mayor. Las palabras de esta gente carcomen como cangrena. Tal es el caso de Himeneo y de Fileteo, quienes se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya se ha realizado, y pervierten la fe de algunos. Pero el sólido fundamento de Dios se mantiene firme con esta marca: el Señor conoce a los que son suyos. Y esta otra: apártense de la maldad el que invoca el nombre del Señor. En una casa grande no hay solo vasos de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos nobles y los otros para usos vulgares. Así pues, el que conserve libre de estas cosas será como un vaso para usos nobles, consagrado y útil al Señor, dispuesto para toda obra buena. Fíjense, ya desde entonces, repito, San Pablo advierte que hay muchas personas que se desvían de la recta doctrina, ya desde entonces. Y desde el principio entonces surgen estas divergencias. Entonces tenemos que aprender a convivir en fraternidad y en respeto, pero sin extrañarnos de que surjan otras religiones. No es para nosotros lo más correcto, ni estamos de acuerdo en ello, es obvio, pero pues tenemos que aprender a respetarnos. Finalmente, Princesas 8 días nos pedía que leyéramos un texto, le voy a pedir a Claudio que lo busque, en Lucas capítulo 4, versículos del 22 al 30. Recuerden cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret y le piden que lea la Biblia, y él toma el capítulo 61 de Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para curar a los enfermos, para llevar la buena nueva a los pobres, etc. Pero estos versículos del 22 al 30 son las reacciones de la gente ante ello. Lucas capítulo 4, versículos del 22 al 30. Y empezó a decirles: hoy les llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas. Todos lo aprobaron y quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios, y decían: pensar que es el hijo de José. Jesús les dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo
que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. ¿Qué sentido tiene este texto, princesa? Es la reacción primero de admiración, tanta sabiduría, y dicen que no es el hijo de José. La gente no sabía que no era hijo natural de José. ¿Por qué? Porque Jesucristo quiso vivir una familia, entre comillas, normal. Entonces la gente no sabía, pues se admiraban de dónde sacó esta tanta sabiduría. Pero después, cuando Jesús les dice sus verdades, la gente no está muy conforme. Quieren deshacerse de él, despeñarlo, deshacerse de él. Y él les dice, miren, recuerden en la historia que cuando la gente no cree, pues se pierden. En cambio, los creyentes, aunque no sean judíos, se pueden salvar. Y pone esos ejemplos de gentes que no eran judías, pero fueron beneficiados por Dios. Entonces, que lo importante no es ser judío o no judío, ser católico o cristiano. Lo importante es creer en Jesucristo, vivir de acuerdo con Él, de acuerdo con su santa palabra. Esperamos, princesa, haber dado respuesta a tus inquietudes, y otros dos son solamente saludos. Gaby Navarro nos dice, bendiciones señor obispo y a Malenita. Bendiciones de parte de la familia Mandujano. Gracias por sus mensajes que nos siguen llegando y no nos da tiempo de leerlos. Recuerden, pueden seguirlos enviando al celular 967-155-7448. Y antes de cerrar con nuestro canto, recuerden, dentro de 8 días es el concierto del padre Cristóbal Fones, un sacerdote chileno, que viene a dar este concierto gratuitamente para apoyar a nuestra emisora Radio Tepeyac. Recuerden, el boleto cuesta 50 pesos, no porque con eso queramos hacer negocio, para nada, sino apoyar también nuestra emisora Radio Tepeyac. La entrada es en el Teatro de la Ciudad, próximo lunes a las 7 de la tarde. Tanto aquí en la emisora como algunos de los locutores pueden ustedes adquirir sus boletos con toda confianza, dentro de 8 días. Concluimos. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. Mil gracias y Dios mediante nos vemos dentro de 8 días. Que pasen muy buenas noches y sigan en sintonía de Radio Tepeyac.